Buenas, está la presentación del grupo número 2, integrado por Gabriel Jiménez, Joan Soto, Karina Picado, Nicole Benavides y mi persona, Kaylin Reyes. El principal objetivo de este proyecto es analizar la normativa de Costa Rica desde el punto de vista del derecho laboral, seguridad y salud de los trabajadores para identificar desde la perspectiva de salud ocupacional los principales riesgos profesionales a los que nos enfrentamos y cómo proceder ante ellos. Además, exponer los requerimientos de las normas que nos concierne explicar. También comprender de manera más clara la normativa por medio de casos alusivos a cada reglamento y conocer la principal finalidad que tiene el ente rector de la normativa del país. El Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, INTECO, nace en el año 2002 bajo la Ley 8279 como una organización de carácter privado sin ánimos de lucro, cuya misión principal es desarrollar la normalización del país en cuanto al desarrollo de normativa que establezca las pautas para aplicar en el desarrollo de una labor específica. Las normativas INTECO aseguran que los productos y los servicios sean seguros y de alta calidad. Funcionan para las organizaciones como una estrategia para la disminución de errores y desperdicios, reduciendo los costos a la vez que incrementa su productividad. Estas normas permiten a las organizaciones acceder a nuevos mercados, nivelar el mercado de los países en desarrollo y facilitar el comercio libre y justo. INTECO brinda cursos y capacitaciones, en los cuales ofrece la modalidad de cursos abiertos, en la cual se abren fechas y nuevas capacitaciones a lo largo del año, y la modalidad de capacitaciones como curso cerrado, que se realizan en las propias empresas por solicitud de las mismas. Las capacitaciones se dan sobre las normativas ISO, que sus siglas significan Organización Internacional de Normalización, en los cuales se abordan temas como calidad, ambiente, certificaciones, entre otros. Debido al incremento de las actividades comerciales, agropecuarias e industriales, en 1967 se crea el Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo. El Estado, en su función tutelar de la seguridad e higiene de los trabajadores, dispone de un conjunto de normas que regulan los factores que inciden en la conservación de la integridad mental, física y moral de los trabajadores por la ejecución de sus labores en los centros de trabajo. El Estado debe vigilar el cumplimiento de las normas que aseguran la prevención de los accidentes. Este reglamento dicta las obligaciones que deben de cumplir tanto patronos como trabajadores, con el fin de tener el alto coeficiente de seguridad y higiene en los centros de trabajo. En el título 1, capítulo 1 de disposiciones generales, se habla de la obligatoriedad que tiene cada centro de trabajo de cumplir con las condiciones generales de seguridad e higiene para la protección de cada persona trabajadora. En el capítulo 2 habla de las obligaciones de los patronos, como la adopción y aplicación en los centros de trabajo de medidas de seguridad e higiene del trabajo, mantener en buen estado de conservación y funcionamiento y uso la maquinaria, instalaciones y herramientas de trabajo, capacitar a su personal en materia de seguridad e higiene del trabajo, permitir que autoridades competentes coloquen en los centros de trabajo textos legales, avisos, carteles y anuncios similares atenientes a la seguridad e higiene del trabajo. También en este mismo capítulo, en el artículo 5, se habla sobre las prohibiciones que tiene cada patrón. Por otra parte, en el capítulo 3 se establecen las obligaciones de los trabajadores, como el cumplimiento de normas, reglas, indicaciones e instrucciones emanadas ya sea por una empresa o por una autoridad competente. Aparte, debe acatar las recomendaciones sobre el uso y mantenimiento de equipo de protección personal, maquinaria y herramientas. En este mismo capítulo, en el artículo 7, se definen las prohibiciones que tienen los trabajadores. En el capítulo 4, sobre organizaciones de seguridad, se establece que en todo centro de trabajo a partir de 10 o más trabajadores se debe conformar una comisión de seguridad. Mi compañero Gabriel les va a hablar un poco en el título 2
sobre lo que son el establecimiento de las condiciones generales de los locales y ambientes de trabajo. Muy buenas tardes, compañeros. Como lo mencionó la compañera Kaylin, yo voy a seguir con este reglamento y darle finalización comentándoles desde el título 2 hasta el título 6, que son los que restan. Entonces, rápidamente, el capítulo 1 del título 2 habla sobre las condiciones generales de los locales y ambientes de trabajo. De los locales de trabajo, el reglamento dicta que todo proyecto de construcción, reforma o ampliación de edificios destinados a locales de trabajo se tienen que ajustar a las disposiciones que dicta este reglamento. También comenta que todo edificio que conste de más de una planta tiene que implementar una o más escaleras de emergencia. El reglamento también comenta sobre los pisos y las paredes. Básicamente nos dice que tienen que tener un material resistente, parejos y que no sean resbaladizos. De igual manera tienen que ser fáciles de asear y algunas características respectivas que habla, por ejemplo, como con declives y desagües apropiados. De igual manera, este reglamento dice que toda la superficie de trabajo, piso de los diferentes departamentos tienen que estar al mismo nivel. También habla sobre los pasillos, que comenta que tiene que tener una anchura adecuada de acuerdo con el número de trabajadores y que por supuesto tiene que considerarse el desalojo de emergencia. Sobre las salidas de emergencia, este reglamento dicta que tiene que tener un número suficiente de salidas que sean convenientes y dispuestas en caso de incendio o de otro peligro, con indicaciones que me indiquen, valga la redundancia, la dirección de cómo llegar a estas salidas de emergencia, y también tiene que tener sitios visibles con leyendas que me digan salida de emergencia. Para la ventilación, el reglamento dicta que se tiene que asegurar las condiciones para que no resulte nocivo para la salud del personal. También habla que sobre la renovación del aire se puede hacer mediante ventilación natural o artificial, y se pueden instalar dispositivos que adviertan al personal sobre la presencia o desprendimiento de cantidades peligrosas de sustancias tóxicas, según el artículo 21. Con respecto a la iluminación, este reglamento dice que se tiene que contar con la iluminación adecuada para la seguridad y también la conservación de la salud de los trabajadores, según el artículo 24. El capítulo 2 habla sobre los trabajos en lugares subterráneos o semisubterráneos. Básicamente, el reglamento nos dicta que está prohibido trabajar en ambientes subterráneos o semisubterráneos, como por ejemplo pozos, fosas, galerías, sin determinar de previo la existencia de gases o sustancias nocivas, o de condiciones tales que se pueda exponer al peligro la vida o la seguridad de los trabajadores. El capítulo 4 habla básicamente sobre electricidad y comenta que todas las máquinas, aparatos e instalaciones eléctricas tienen que satisfacer las medidas de seguridad que estén fijadas por los reglamentos específicos. También habla sobre los riesgos de electricidad. Primeramente, dicta la protección y aislamiento adecuado para poder mantener una distancia segura y evitar el contacto inmediato del personal. También para evitar todo contacto peligroso, y en los lugares donde se instalen transformadores, aparatos de medidas o protección tienen que estar protegidos y debidamente dispuestos. También para garantizar la seguridad para el personal en operaciones y reparaciones en tableros eléctricos de interruptores, y entre otros como fusibles o en las máquinas y aparatos eléctricos. Un ejemplo que hemos puesto en el caso de que se irrespete o no se cumpla alguna de estas disposiciones es el siguiente. Por contacto eléctrico directo, un trabajador toca con una mano una fase distinta de la línea y, por lo tanto, se encuentra sometido a la tensión existente entre dichas fases. La corriente eléctrica atraviesa la parte superior del tronco, por lo que al pasar por el corazón puede provocar la muerte instantánea. En el capítulo 5 habla sobre las sustancias peligrosas. Comenta primeramente que en los trabajos donde existan la presencia de polvos, gases o vapores inflamables, se tienen que implementar las condiciones máximas de seguridad de higiene. Por otra parte, habla que
se tiene que adoptar y respetar todos los límites permisibles de las sustancias con las que se esté trabajando, según la OIT. Y también habla que si el proceso industrial lo permite y si se puede, es primordial que se sustituya la sustancia nociva por una menos nociva. Y por supuesto que si fuera necesario, se tiene que brindar el equipo de protección personal. El capítulo 6 hace mención a las escaleras portátiles o móviles y comenta a grosso modo que las escaleras tienen que ser seguras y sólidas y tener dispositivos de seguridad en sus extremos. En el capítulo 7 habla sobre la extinción de incendios. Básicamente nos dice que cualquier industria o lugar de trabajo que sea más propenso a sufrir un incendio o una explosión tiene que adoptar medidas como por ejemplo la disposición de agua a presión, instalación de alarma y rociadores automáticos, tener siempre extintores al alcance, debidamente distribuidos y por supuesto capacitar a los trabajadores a la correcta utilización de los extintores. En el título 3, en el capítulo 1, habla sobre la protección especial para los trabajadores. El reglamento comenta básicamente la responsabilidad que tienen los patronos sobre los trabajadores en darle el equipo de protección personal dependiendo de su trabajo. Y si el equipo de protección personal se vuelve un medio de contagio, estos deberán ser individuales según el artículo 81. En el título 4, en el capítulo 1, habla sobre los servicios sanitarios. Básicamente dicta sobre la implementación obligatoria de los inodoros. Tienen que ser separados por cada sexo en todos los centros de trabajo, y también menciona 3 requisitos que son trascendentales y que se tienen que implementar en cada inodoro, los cuales son agua abundante, papel higiénico suficiente y descarga automática de ser posible. De igual manera, la cantidad de inodoros tiene que ser en función de los trabajadores. De igual manera, en el título 4, el reglamento habla sobre lavamanos y duchas, vestuario, dormitorios, casas de habitación y comedores. En el título 5 de este reglamento habla sobre los botiquines y la enfermería. Básicamente establece cuáles centros de trabajo deben tener un botiquín de primeros auxilios y a su vez dicta qué es lo que tiene que tener el botiquín, según los artículos 98, 99 y 100. Y finalmente, en el título 6, este reglamento habla sobre las sanciones. Muy resumidamente, el reglamento comenta que las sanciones que surgen a partir de cualquier infracción a las disposiciones de este reglamento, con la excepción de que tenga una sanción específica. También especifica de cuánto es la multa y esto va a depender de qué disposiciones de este reglamento se ven respetadas, según los artículos 101 y 102. También habla sobre la Inspección General del Trabajo. Comenta que esta será la que velará por el cumplimiento fiel de cada una de estas disposiciones y también podrá tener, si es necesario, la colaboración de autoridades como la policía, fiscales y sanitarias. También dice que la Inspección General del Trabajo tendrá la potestad de ordenar la paralización temporal de las labores o permanentemente si se presenta un caso de falta grave de las condiciones de seguridad e higiene. Esto según los artículos 103 al 105. Muchas gracias. Ahora mi compañero Joan va a dar seguimiento a esta exposición. Muy buenas, mi nombre es Joan Soto. Yo vengo a hablarles un poco acerca de lo que son las jornadas de trabajo insalubres, pesadas y peligrosas. Dentro de todo lo investigado se encontró la ley 8.922, la cual prohíbe el trabajo peligroso e insalubre para personas adolescentes. Esta, más que todo, es una legislación aprobada en la cual regula el trabajo para personas adolescentes que se consideren que están en trabajos peligrosos e insalubres. Esto más que todo primordialmente fue establecido para proteger al sector expuesto ante estas dichas condiciones y penaliza, según la normativa, quien contrate los servicios de una persona menor de edad e ignore estas restricciones estipuladas.
Dentro de lo que son absolutamente prohibidos los trabajos, tenemos como por ejemplo espacios confinados, en alta mar, bajo agua, con agroquímicos, sustancias químicas, combustibles comburentes, eh, inflamables, radioactivas, infecciosas e irritantes, que sea uso de explosivos, que sea directamente en la vía pública, maquinarias manuales o mecánicas que puedan poseer algún tipo de peligro contra la persona y ruidos superiores a los 300 Hz. Un poco de la normativa nos habla de las medidas preventivas en cuanto a lo que sería la Oficina de Trabajo Infantil y Adolescencia, con la colaboración del Patronato Nacional de Infancia. En este caso ellos serían los que van a divulgar capacitaciones, asesorías y promoción para propiciar mejores condiciones de trabajo para las personas adolescentes. El Ministerio de Trabajo y Seguro Social es el ente de la inspección que fiscalizará a la persona adolescente trabajadora en caso de que ésta se encuentre trabajando, valga la redundancia, en ámbitos insalubres, peligrosos o en ambas condiciones. ¿Esto a qué viene? Bueno, esto nos va a dar unas medidas sancionatorias en los cuales penalmente puede proceder o una infracción administrativa por la acción u omisión cometida al violar estos tipos de artículos, que constituye pues una falta grave y será sancionado por la autoridad competente. Ya hablando un poco de lo que fue la ley, se encontró dentro de la investigación una aprobación de un acta. Esta acta tiene fecha del 2018, es lo más acertado a lo que es de vigencia, en el cual fue una audiencia de funcionarios del Consejo de Salud Ocupacional para analizar labores peligrosas, pesadas e insalubres. En este caso ellos definen una ocupación de manera taxativa como pesada, peligrosa e insalubre, la cual el objetivo de análisis y valoración define una lista de labores pesadas. Dentro de lo que fue un poco el conversatorio, no tienen una lista definida de lo que se dio a entender en cuanto a las tres definiciones que tenemos de peligro, pesado e insalubre. Más si podemos definir que una jornada de trabajo liviana podrían ser 1600 calorías, una mediana 1700 y una ya pesada a partir de las 2000 calorías en adelante. Estos sí fueron datos obtenidos de la OIT. En cuanto a lo que es el patrón, pues es el que va a definir si el trabajo es pesado y si conlleva a elaboración de un estudio técnico en cuanto a salud ocupacional. De igual manera, el ingeniero en salud ocupacional puede determinar si esta ocupación tiene un ámbito pesado. Ellos tienen una fe pública para determinar este tipo de condiciones. Para finalizar mi presentación, vamos a ver este caso que se encuentra en las diapositivas, en el cual pues, nos sugiere, en resumen, una persona de 54 años que ha trabajado por varios años para una empresa. La empresa se especializa en fabricar automóviles, en los cuales pues, ellos están en una parte de un nivel de ruido que es bastante alto. Estamos hablando de que serían 85, 95 y el más alto serían 141 decibeles. Llega un trabajador nuevo y se incorpora a la empresa, y ya al tener un mes de vigencia presenta molestias en cuanto a que ya no escucha. Ya se le ha dificultado mucho el escuchar, en la casa se lo dicen, y pues en este caso don Julio, el que se habla en el caso, le indica que le enseñe cómo es su manera en ponerse los tapones auditivos, el cual lo hace de una manera incorrecta. El compañero nuevo le indica que nunca tuvo un instructivo, nada más le dieron los implementos, y pues a causa de esto no ha podido, se ha deteriorado su capacidad auditiva. Algo de la solución en cuanto a este caso es la capacitación.
la capacitación que van a recibir los trabajadores. Aquí vemos un escenario pesado en cuanto, digamos, laboralmente, ya que tiene muy por arriba el nivel normal de decibeles y nunca recibió una capacitación previa. Este reglamento tiene como finalidad asegurar la protección del personal ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes, cumpliendo con los requisitos que en él se establecen. En el capítulo 1, las disposiciones generales, establece que los requisitos para asegurar la protección del personal que se encuentra expuesto a estas radiaciones, ya sea de manera directa o indirecta. En el capítulo 2 nos habla sobre la autoridad competente. Esta va a ser el Ministerio de Salud a través del programa de la Dirección de Protección al Ambiente Humano, y este va a emitir normas y criterios que protejan a los trabajadores y al medio ambiente. También es este el que se va a encargar de otorgar los permisos de funcionamiento tanto para las organizaciones como para las personas. En cuanto a la clasificación de las instalaciones y los correspondientes requisitos, estas se clasifican en 4 tipos. Podemos dar algunos ejemplos de ellos. En el tipo 1 están las instalaciones médicas o depósitos de desechos radiactivos. En el tipo 2 tenemos instalaciones donde se albergan equipos con fuentes selladas de uso industrial. En el tipo 3 tenemos instalaciones donde se realizan radiografías dentales. Y en el tipo 4 son instalaciones donde se almacenan o se venden detectores de humo. En cuanto a los requisitos de las instalaciones, estas previo a la solicitud ya deben estar inscritas en la Dirección de Registros y Controles del Ministerio de Salud. Las instalaciones tipo 1 van a requerir autorización para la construcción, la operación o el cierre definitivo. Las tipo 2 requieren autorización de operación o cierre definitivo. Las 3 solo requieren autorización de operación y las 4 requieren estar inscritas, así también como las personas que exploten la instalación. Para solicitar la autorización de construcción en las instalaciones, se debe presentar los planos de instalación, el plan de utilización de las fuentes generadoras de radiaciones, informe donde se incluya la caracterización de los equipos, la lista del personal, el nombre del responsable de protección radiológica, una nota certificada del fabricante donde se compromete a recibir en el país de origen las fuentes radiactivas cuando ya estas fuentes se consideren como un desecho. Quien realice las actividades con radiación ionizante debe poseer una autorización emitida por la autoridad competente y debe mantener a su personal debidamente autorizado, debe mantenerlo capacitado, debe nombrar a un responsable de protección radiológica y también es responsable de proporcionar a su personal el equipo de protección personal correspondiente. El personal que esté expuesto a radiaciones ionizantes debe estar autorizado por la autoridad competente y debe dar cuenta inmediata de cualquier anomalía que exista. Este debe utilizar correctamente el dosímetro personal durante toda su jornada laboral. El capítulo 8 nos habla sobre el responsable de la protección radiológica y sus requisitos. Este debe contar con su respectiva licencia otorgada por la autoridad competente y debe informar cualquier situación que ponga en peligro a los trabajadores. Para poder ser responsable, el interesado debe tener vigente la licencia de operador, debe tener más de 21 años y haber realizado un curso avanzado sobre protección radiológica. En cuanto al transporte del material radiactivo, las personas que transportan este material deben contar con una licencia otorgada por la autoridad competente y para dicha autorización el interesado debe presentar su identificación, las especificaciones del material y las medidas de seguridad físicas del transporte. Para ingresar equipos generadores de radiaciones ionizantes al territorio nacional, la persona interesada tiene que presentar la actividad de la fuente, las especificaciones técnicas de los equipos, la especificación del uso de la fuente, entre otros documentos necesarios. Y la aduana tiene que contar con sitios designados para el almacenamiento temporal de estos materiales. Para obtener autorización para exportar, la persona interesada debe presentar la actividad correspondiente del material, las especificaciones técnicas de los equipos, el estado físico y la forma del material, incluyendo el peso y el volumen de este. En cuanto a la autorización de transferencia,
de cualquier fuente o tipo radiactivo, se requiere autorización brindada por la autoridad competente y se debe presentar la identificación de las fuentes, los equipos que se van a transferir, la identificación de las personas que van a intervenir en la transferencia, la identificación de las instalaciones radiactivas y la identificación del responsable de protección radiológica. En las inspecciones, la autoridad competente debe controlar la actividad asociada a radiaciones ionizantes. Este va a realizar inspecciones periódicas y debe controlar las medidas de seguridad, los planes de emergencia y la existencia de posibles fallas. En caso de que exista un peligro inminente para los trabajadores, el inspector tiene la responsabilidad de paralizar inmediatamente las actividades. Ahora la compañera Nicole les va a seguir hablando más sobre este reglamento y sobre las radiaciones no ionizantes. A continuación, el capítulo 14 es el de áreas de trabajo y actividades en ella, basándose en las prácticas con materiales radioactivos ejecutadas dentro de las áreas laborales, respectivamente controladas por las autoridades competentes. Las zonas controladas deben estar señaladas y demarcadas. Las prácticas con materiales o equipos radioactivos deben ser limitados con sus respectivas dosis y las exposiciones deben tener un fin médico sujeto a la optimización con cada una de las personas que ingresen dentro de estas zonas. Se van a considerar como ocupacionalmente expuestas, justificado de acuerdo con el artículo 28 de este mismo reglamento. En el capítulo 15 sobre los límites de dosis individuales en ese reglamento, se establecen los límites dosis anuales considerados para cada uno de los trabajadores ocupacionalmente expuestos y para el público en general. Como número 1 son los límites anuales de los trabajadores expuestos. Está dividido en 3 puntos. El primero habla sobre la totalidad del organismo en periodo de dosis que abarca los 12 meses consecutivos con el límite de 12 milisieverts, pudiendo sobrepasar este valor siempre y cuando no sobrepasen los 5 años consecutivos. El mismo no debe superar los 100 milisieverts y nunca los 50 milisieverts en un solo año. En el segundo punto se establecen los límites anuales de dosis equivalentes para el piel, manos y pies. Este no debe ser mayor a 100 milisieverts. Y el tercer punto es el límite anual de dosis equivalentes para el cristalino. En este no se deben superar los 150 milisieverts. En el segundo apartado de este capítulo se habla sobre los límites anuales para el público en general. Este dividido en 2. En una parte es sobre la totalidad del organismo referido a cualquier periodo de dosis entre los 12 meses consecutivos, que es de 1 milisieverts, y el otro es el límite individual que no debe ser mayor a los 50 milisieverts con exposición del cristalino, que es de 15 milisieverts dentro de este reglamento. Este apartado, para cumplir con los límites estipulados dentro de este reglamento, en el artículo 68 de la autoridad competente debe utilizar los límites secundarios que la norma de protección radiológica más reciente, que es la de la OIEA, siendo también importante recalcar que ninguna mujer ocupacionalmente expuesta podría ser asignada a ese tipo de labores de contacto directo o indirecto con radiaciones ionizantes. Igual, toda persona que sea mayor de 16 años y menor de 18 podrá exponerse a radiaciones solamente con fines de capacitación y no pueden superar los límites anuales a 1/3 de los señalados para los trabajadores ocupacionalmente expuestos. A continuación también, para el capítulo 16 de la dosimetría personal, este abarca que todo personal debe cargar su dosímetro durante toda la jornada laboral. En esta, si no se cumple este requisito, será sancionado por la autoridad competente, siendo amonestado por escrito la primera vez, y se le podría cancelar su licencia a cada uno de los trabajadores. Y adicional a esto, cada uno de los colaboradores están obligados a mantener un historial dosimétrico
con el respectivo nombre de cada trabajador, el nombre de la institución, los periodos y las dosis de exposición acumuladas, y también toda persona que sobrepase los límites establecidos podrían ser restringidos con sus respectivas funciones. Y también deben informarle a sus profesionales y a los técnicos de la instalación de cada uno de estos apartados anteriormente mencionados. El capítulo 17 es el de exposición especial planificada. Este abarca que cada una de las autorizaciones deben estar por escrito y firmadas por el titular que tenga la licencia. Cada una de las personas expuestas no deben superar los 100 milisievert. Y después de finalizar cada una de esas exposiciones, toda persona debe informarle a su titular para que éste sea el responsable de dirigirle cuáles son los riesgos potenciales que se presentan en estas actividades y cuáles son las medidas que debe adoptar para reducir las dosis lo mayor posible. Ninguna de las personas está obligada a participar en estas actividades. Cada persona, por su voluntad, se puede exponer a estas actividades y se le considerará como una persona ocupacionalmente expuesta. En el capítulo 18, que habla sobre los derechos radioactivos, en cada lugar diseñado debe haber un área adoptada para el almacenamiento temporal de los desechos radioactivos, autorizada por la autoridad competente. Todo desecho sólido, líquido y de carácter industrial de almacenarse en un depósito autorizado. Los gases aerotransportados deben portar un sistema de filtro adecuado para retenerlos. En el capítulo 19 es el de portación radiológica en la práctica médica. Este abarca que en cada una de las prácticas médicas deben estar sujetas a los principios de protección radiológicos y que la autoridad competente lo podría prohibir si este no se encuentra adecuadamente justificado. Puede también que opte por una opción que sea más rentable, ventajosa, con mayores beneficios tecnológicos para esta. Si cada uno de los pacientes tratados con fuentes no selladas dado de alta cuando el médico responsable lo autorice y esté certificado que el paciente no supera los niveles administrados en un principio. También se le darán las medidas básicas de protección radiológica a los familiares que vengan a visitarlos. Quien se le haya administrado material radioactivo debe quedarse internado hasta que los niveles de radiación no afecten a las personas que estén cerca o que los vengan a visitar. Igualmente, cada persona debe portar su protección personal radioactiva correspondiente. En el capítulo 20 de las emergencias radiológicas, la autoridad competente va a fiscalizar las acciones para mitigar las emergencias radiológicas dentro de la instalación. Esto ya sea para el almacenaje, el transporte y la manipulación de las sustancias. También se debe tener un registro sobre los accidentes ocurridos dentro de la instalación. Donde ocurra una emergencia que sea grave, para los trabajadores, la autoridad competente podrá revocar el permiso de funcionamiento, siendo un encargado de responder ante las emergencias. Ninguna persona le puede impedir el paso a los bomberos para que realicen sus labores. En el capítulo 21 de las sanciones, las infracciones a este reglamento serán consideradas por la autoridad competente según la ley número 5395, Ley General de Salud, en el libro 3. Mismo los procedimientos de resolución de la autoridad. Los trabajadores expuestos 2 veces consecutivas y que no entreguen su dosímetro serán denunciados y se les va a sancionar su licencia durante 3 meses. El capítulo 22 de los plazos, para recibir información se tendrá un plazo de 10 días naturales a partir de la fecha de la solicitud, y para resolver el mismo se tendrán 3 meses a partir de la fecha que se terminan de entregar los documentos. Por último, en el capítulo 23 de disposiciones finales, la autoridad competente va a clasificar las fuentes ionizantes que no estén especificadas dentro de la categoría de las instalaciones señaladas. Fijará cualquier límite anual según la autoridad competente. También se podría pedir una certificación de autoridad competente del país de origen donde especifique cuál es el equipo y las condiciones de importación para operar en dicho país, y también este documento debe ser presentado en español.